aquí desde nuestra casa Amanecer de Jesús La Piedad. Comparte esa transmisión. Hoy hay una palabra acerca de Pentecostés para tu vida. Amén. Ayúdeme a compartirla mientras vamos a Hechos 19:1. Amén. Diga conmigo, Pentecostés. Y tal vez usted ha escuchado hablar de Pentecostés. Bueno, Pentecostés es una fiesta del Señor, llamada también la fiesta de la cosecha. Amén. Pero para la iglesia es la fiesta del Espíritu Santo. Amén. Recordando que ese día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió. Amén. Sobre aquel aposento alto, trayendo ¿qué? El poder, trayendo el avivamiento, para que comenzara, ¿sí?, la misión que Jesús le encomendó a sus discípulos. Entonces esta mañana quiero compartirle acerca de eso. Y dice su palabra: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, miren, les hace una pregunta. Y esa pregunta es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuál era el problema en ese tiempo? El problema no era que no conocían la palabra, no conocían las escrituras. Ellos conocían las escrituras. El problema no era tampoco que ellos no creían en Jesús. Ellos habían creído en Jesús. El problema era que no conocían al Espíritu Santo, ni lo habían recibido en sus vidas. Amén. Entonces la iglesia sin el Espíritu Santo no somos nada. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo. Y entonces llega el apóstol Pablo y les hace esta pregunta. Le dice: ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. No sabemos qué es eso. No sabemos quién es. Y hay muchas personas que no saben quién es el Espíritu Santo. No saben para qué está en la tierra. No saben para qué está con la iglesia. No saben para qué lo ha recibido en su corazón. Amén. Yo quiero comenzar por ahí en esta mañana. Vamos hasta el verso 6. Y después de esa pregunta, el apóstol Pablo ora por las personas, le impone las manos para que reciban el Espíritu Santo. Miren lo que dice: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Entonces hay personas que aman a Dios, hay personas que creen en Dios, hay personas que leen la palabra, que buscan a Dios en la palabra, pero no han recibido el Espíritu. ¿Sí? No hablan lenguas, no profetizan, que es parte de recibir al Espíritu. Amén. Entonces la iglesia de los últimos tiempos necesita urgentemente conocer al Espíritu Santo. Dígale que está a tu lado: necesitas conocer al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo quieren conocer? Necesita recibir su bautismo, necesita recibir su derramamiento. ¿Como quién? Como la iglesia de Éfeso, como esos creyentes de Éfeso que necesitaban del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la asignación, pastor, del Espíritu Santo en la tierra? ¿Sí? Jesús, escuche bien esto, Jesús no diseñó una iglesia sin el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo? Espérense hasta que venga el Espíritu Santo, para que los invista de poder desde lo alto. Vamos a Lucas 24:49. Jesús no diseñó una iglesia sin el Espíritu Santo. Antes de enviar a sus discípulos, les pidió, les dio la
orden de que esperaran al Espíritu Santo. Amén. Entonces dice la palabra: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. No te vayas todavía. Aman a Jesús, leen la palabra, conocen la palabra, pero les hace falta ¿qué? El poder. Les hace falta el Espíritu Santo. Amén. Así estamos muchos de nosotros. Entonces, parte de la asignación del Espíritu Santo es revelarnos a Jesús. No podemos conocer quién es Jesús si no es por medio del Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos muestra quién es nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz. Él es el que revela la obra de la cruz. Amén. Vamos a Juan, capítulo 16, verso 13. Entonces, ¿qué más es parte de la asignación del Espíritu Santo? Guiarnos a la verdad. Guiarnos a la verdad. No podemos conocer la verdad si no es por medio del Espíritu Santo. Amén. No podemos entender la verdad si no es por medio del Espíritu Santo. Y dice la palabra: pero cuando venga, ¿cómo lo llama? El Espíritu de verdad. Diga conmigo: el Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Entonces, esa es parte de la asignación del Espíritu Santo. Nos revela quién es Jesús, nos revela lo que Él ha hecho por nosotros, pero también nos revela la verdad, porque hay muchas mentiras, hay muchos engaños, hay muchas falsas doctrinas. Pero cuando alguien tiene el Espíritu Santo, conoce la verdad. Amén. Nadie te va a engañar, nadie te va a hacer un cuento. ¿Qué dice entonces? Él los guiará a toda la verdad. Verso siguiente: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, parte de la asignación del Espíritu es que guiarnos a la verdad, enseñarnos incluso lo que ha de venir. Amén. Él te va a enseñar lo que Dios tiene preparado para ti. Él te va a mostrar el futuro. Mucha gente quiere conocer el futuro. Va a que le lean la mano, va a que le lean las cartas, pero nadie más conoce nuestro futuro más que aquel que nos ha dado la vida. Amén. Y a través del Espíritu Santo dice: Él les hará saber las cosas que habrán de venir. Verso siguiente: y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. En otras palabras, Él te va a enseñar quién es Dios. Él te va a enseñar quién es Jesús. Él te va a enseñar sus caminos. Por eso Él es nuestro maestro. Él es nuestro guía. Él es nuestro consejero. Amén. Y yo quiero que conozcas al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue enviado también a esta tierra. ¿Para qué? Para convencer al mundo de pecado. Vamos ahí mismo, Juan 16:7. Amén. ¿A qué ha venido? A convencer de pecado. Y miren lo que dice la palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence.
Nadie más podemos convencer a una persona de que cambie su vida si no es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos el poder para cambiar en la vida a nadie, pero el Espíritu Santo, Él sí puede convencer. Él sí puede tocar los corazones. Amén. Él sí puede llevar a una persona al arrepentimiento. Por eso es que si usted está orando, porque su familia deje el pecado, deje la maldad y venga a Cristo, pídale al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo convéncelo de su pecado, convéncelo para que se arrepienta, convéncelo para que deje sus malos caminos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién te convenció a ti? El Espíritu Santo. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? Porque Él te convenció. Porque Él te llevó a que tú entendieras dentro de ti que necesitabas un cambio, que necesitabas a Jesús. Amén. Él te convenció de que dejaras lo que estabas haciendo. Nadie te obligó. El pastor no te dijo, deja de hacer eso. Tú solo lo hiciste. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te convenció. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también fue enviado para darnos poder. Amén. Diga conmigo, poder. Hechos 1:8. El Espíritu Santo fue enviado para darnos poder. Y esa palabra poder es la palabra griega dunamis. Y dunamis es una capacidad divina. Es una fuerza sobrenatural. Es un poder sobrenatural y milagroso. Y bueno, el otro día estamos en un discipulado y yo le decía que dunamis también es como tener en ti, ¿verdad?, como un huracán, como un terremoto, una fuerza tan poderosa. Eso es el poder del Espíritu Santo. Y dice que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es que lo necesitamos. Por eso es que tú esta mañana de Pentecostés, tú tienes que anhelarlo y decirle: Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, bautízame. Espíritu Santo, derrámate sobre mi vida. Amén. ¿Alguien puede decírselo? Entonces, el Espíritu Santo fue enviado también para darte ¿qué? Poder. Poder. Pero el Espíritu Santo también fue enviado para preparar a la iglesia para Jesús. ¿Sí? La iglesia también se le llama la novia. Y esa novia de Cristo, el Espíritu Santo es el encargado de prepararla. Amén. Y el Espíritu Santo me decía que Él está encargado de preparar a la iglesia para la venida de Jesús. Porque Él es el que santifica, Él es el que limpia y Él es el que da el aceite para la lámpara. Amén. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a estar preparados para su venida. Si no está lleno del Espíritu Santo, no vas a estar preparado para su venida. Amén. Lo necesitamos. En Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, ahí nos lo dejó muy claro el Señor. Que hay dos tipos de personas, que hay dos tipos de iglesia. Una vacía, sin el Espíritu, una que está dormida, pero otra que está llena del Espíritu. Y que la que está llena del Espíritu, cuando se escucha el clamor de que ahí viene el esposo, es la que va a salir a recibirle y es la que va a entrar con él a las bodas. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el encargado de preparar a la iglesia para la venida de Jesús. Amén. Por eso lo necesitamos. Necesitamos que Él nos ministre. Necesitamos que Él nos santifique, que Él nos limpie la mente, el corazón. ¿Por qué? Porque Él viene por una iglesia santa, limpia, sin mancha ni arruga. Y eso lo logra el Espíritu Santo.
Amén. En los últimos tiempos, quiero que escuche esto, habrá dos tipos de iglesia. Es lo que estamos viviendo ahora. Una es la iglesia dormida y sin aceite. El aceite representa al Espíritu Santo, pero hay una parte de la iglesia que está dormida y sin aceite. Dile al que está a tu lado: ¿estás dormido? ¿Estás dormido? Hay una parte de la iglesia dormida y sin aceite, pero hay otra parte de la iglesia que es un remanente, que está preparada con su lámpara llena de aceite para la venida de Jesús. Amén. ¿Cuáles somos nosotros? Los cristianos casuales, que nomás nos acordamos de Dios el domingo que venimos a la iglesia, o somos los que todos los días lo tomamos en cuenta, los que todos los días oramos, buscamos de Él, los que todos los días leemos su palabra? ¿De cuáles somos? ¿De la iglesia dormida? ¿De la iglesia sin aceite? ¿O de la iglesia preparada y con aceite, que está esperando que se escuche la trompeta? Y cuando se escuche la trompeta, tú vas a entrar allá. ¿Por qué? Porque estás preparado. Amén. ¿Está aprendiendo? Entonces esto es parte de la asignación del Espíritu Santo. Él es el que nos enseña la palabra. Él es el que nos trae la revelación de la palabra. Amén. Ahora, ¿por qué necesitamos en este tiempo su derramamiento? ¿Por qué necesito, pastor, ese derramamiento del Espíritu Santo en mi vida? Número uno, por el aumento del pecado y de la maldad. La palabra de Dios dice que se ha multiplicado la maldad. Y si no está lleno del Espíritu, si no has recibido un derramamiento del Espíritu, ¿qué va a pasar en tu vida? Te va a arrastrar la maldad. ¿Por qué necesito el derramamiento? Porque ese derramamiento te va a apartar. Te va a apartar del pecado, te va a apartar de esa maldad para Cristo. Amén. Pero hay una multiplicación de esa maldad. Estamos viviendo los últimos tiempos. Hombres malos, personas muy malas que hay sobre la tierra. Pero si tú recibes ese derramamiento trae un fuego que purifica. Ese derramamiento trae al Espíritu Santo que santifica. Amén. ¿Por qué necesito, pastor, ese derramamiento ahora? Por el aumento del pecado y de la maldad. Amén. ¿Por qué más lo necesito? Porque la iglesia necesita despertar. Amén. Como dijimos que esta parte de la iglesia dormida y sin aceite. Por lo tanto, hay muchos que necesitan despertar. Amén. Y un derramamiento del Espíritu trae avivamiento y trae un despertar. ¿Sí? Aquellos que están llenándose del Espíritu Santo continuamente están despiertos, están alertas, están velando, están discerniendo los tiempos. Amén. Si no nos estamos llenando del Espíritu Santo, estamos dormidos. Y una persona dormida no sabe qué pasa a su alrededor. Una persona dormida tiene los ojos cerrados. Amén. Necesitas despertar. Mira que está a tu lado. Necesitas despertar, hermano. ¿Para qué viene el derramamiento? ¿Para qué viene este bautismo del Espíritu? Para despertar la iglesia, para traer avivamiento a la iglesia. La palabra avivamiento significa que vuelva a la vida lo que está muerto, que despierte lo que está dormido, que resucite lo que murió. Amén. ¿Por qué necesitamos ese derramamiento? Porque necesitamos su poder para resistir los últimos tiempos. Los últimos tiempos, si usted conoce las características de los últimos tiempos, no son cosa fácil. Porque en los últimos tiempos habrá ¿qué? Persecución.
En los últimos tiempos habrá hombres malos que van a venir contra nosotros, la iglesia. Y si no tenemos el poder del Espíritu, no vamos a poder resistir los últimos tiempos. Necesitamos ese poder, porque los últimos tiempos traerán engaño. Muchos serán engañados. Muchos apostatarán de la fe. Dejarán a Cristo por irse a adorar otras cosas. Pero si tenemos el poder del Espíritu, vamos a salir vencedores de los últimos tiempos. Amén. Los últimos tiempos van a traer una presión del mundo sobre la iglesia. Nos van a presionar. Nosotros estamos viendo cómo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Es terrible. Y nosotros no podemos ceder ante esa presión del mundo. Por eso es que necesitamos el derramamiento del Espíritu. Porque solo los llenos del Espíritu van a permanecer firmes. Si no te llenas del Espíritu Santo todos los días, hasta el último día de tu vida, no vas a permanecer firme. Porque va a haber dentro de ti algo que jale el mundo. Va a haber algo dentro de ti, un vacío que va a venir a ser lleno con la carne, que va a venir a ser lleno con el pecado, que va a venir a ser lleno con maldad. Pero si tú estás lleno del Espíritu, no va a haber lugar para el enemigo, no va a haber lugar para la carne. Vas a vivir en el Espíritu. Amén. ¿Por qué necesitamos el derramamiento? Porque solo los llenos del Espíritu permanecerán firmes en los últimos tiempos. Amén. Joel 2:28. Vamos allá. ¿Por qué necesitamos el derramamiento? Porque Dios lo prometió. Porque es una promesa que Él derramaría su Espíritu en los últimos días. Y dice la palabra: y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Amén. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre cierto tipo de personas. Venía sobre sacerdotes, venía sobre reyes y venía sobre profetas. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Niños, jóvenes, ancianos, toda carne. Amén. Toda carne. Pero esta es una promesa que tú tienes que anhelar. Esa es una promesa por la cual tú tienes que clamar. Amén. Tú necesitas al Espíritu Santo si quieres seguir el camino de Dios. Tú necesitas al Espíritu Santo si quieres vivir en victoria. Tú necesitas al Espíritu Santo para que guíe tu camino cada día y no te equivoques en la vida, no te desvíes en la vida. Entonces, ¿qué dice? Después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Verso siguiente: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y esta es una generación que usted tiene que clamar que sea la generación de sus hijos, donde el Espíritu Santo se derrame sobre sus hijos y sus hijos se conviertan en predicadores, en evangelistas. Sus hijos se conviertan en ministros de alabanza, en hombres y mujeres de Dios, porque dice que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Si usted es padre de familia, usted tome la promesa y diga: sobre mi generación se va a derramar el Espíritu Santo. Amén. ¿Lo cree? Verso siguiente: vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Bendigo a cada uno de ustedes, con respeto lo digo, ancianos que están acá, porque son muy sensibles al Espíritu.
Y ellos dicen que soñarán sueños. Amén. Dios te va a dar sueños proféticos. Te va a dar sueños de lo que quiere hacer en tu familia, de lo que quiere hacer en esta ciudad. Y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Dónde están los jóvenes acá? Los jóvenes verán visiones. Amén. Es un derramamiento que impacta a todos. Es un derramamiento que empodera a todos, que imparte dones, que imparte propósito, que imparte poder. Es un derramamiento que te cambia la vida. Amén. Y tú lo tienes que anhelar, iglesia. Tú tienes que anhelar ser lleno del Espíritu. Tú tienes que anhelar que te bautice en nuevas lenguas, con fuego, con poder. Tú lo tienes que anhelar. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Toda carne. Todos calificamos para el derramamiento. Pastor, yo tengo una semana que me convertí. Calificas. Pastor, yo no conozco todavía mucho de la palabra, pero si tienes hambre por el Espíritu Santo, calificas para que se derrame sobre ti. Alguien lo anhela. No puedo sentir esta mañana. Espíritu Santo, yo me hago a un lado para que vean lo que quieras. ¿Por qué necesitamos ese bautismo? ¿Por qué necesitamos ese derramamiento? La iglesia lo necesita. No podemos vivir sin Él. No podemos caminar sin Él. No podemos hacer nada de la obra del ministerio si no es con Él. Yo no puedo predicar si no es con Él. Yo no puedo orar por nadie si no es con Él. Lo necesito cada momento. Amén. Lo necesito. Y el Espíritu Santo, yo te necesito en mi vida, necesito conocerte. Porque necesitamos ese bautismo, porque necesitamos ese derramamiento, porque ese bautismo te va a traer fuego. Mateo 3:11. Fuego. ¿Cuántos quieren fuego? Fuego es pasión. Fuego es avivamiento. Y dice la palabra, Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿quién? Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo, fuego. ¿Por qué necesito el bautismo? Porque necesito el derramamiento en este tiempo. Porque ese bautismo y ese derramamiento trae fuego. Y ese fuego te apasiona. Ese fuego te aviva. Ese fuego te enciende por Cristo. Te enciende por hacer la voluntad de Dios. Si no tienes fuego, vas a estar frío. Vas a estar apático. Si no tienes fuego, no vas a estar apasionado. No vas a querer venir a la iglesia. Te va a dar flojera. Pero cuando tienes fuego, tú dices, yo sé que hoy es día de ir a la casa de Dios. Cuando tienes fuego, tú dices, yo sé que hoy tengo que ir a buscar a mi habitación la presencia de Dios. Fuego. Alguien quiere fuego. Alguien necesita ese fuego. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Puedo sentir. El bautismo trae fuego. Muchos son salvos, conocen la palabra, pero no tienen fuego. Y cuando no tenemos fuego, corremos el peligro de enfriarnos rápidamente. Fuego. Yo amo el fuego del Espíritu. He tenido unas experiencias sobrenaturales con ese fuego.
fuego me cambió. Ese fuego, cuando vino ese bautismo de fuego sobre mí, me cambió. Ese fuego un día vino y quemó mi boca. Me recuerdo esa experiencia con el fuego. Quemó mis labios. Yo sentí aquí que tenía el fuego en mis labios. Yo era muy mal hablado. Yo era muy maldicionento. Y un día yo le dije, cuando miré la historia del profeta Isaías, y yo miré cómo Dios le puso un fuego en la boca y le purificó sus labios. Yo le dije un día, Espíritu Santo, quema mis labios, purifica mis labios. Yo no quiero volver a hablar esas palabras. Eso pasa cuando te encuentras con el fuego. El fuego purifica. El fuego te purifica el corazón. El fuego purifica tu vida. ¿Alguien quiere el fuego? ¿Por qué necesito ese derramamiento? Número uno es la promesa. La promesa es para todos. La promesa es para ti. Pero tienes que anhelarla. Porque puede estar un regalo esperando por ti, pero si no la anhelas, no va a venir para ti. Ese es para el que está expectante. ¿Por qué más, pastor, necesito ese derramamiento, ese bautismo? Porque ese bautismo te va a llevar a tener más hambre por Dios. Amén. Cuando somos llenos del Espíritu, comenzamos a buscar más su presencia. Porque algo tiene que entre más tú te llenas del Espíritu, más se expande tu espíritu para que recibas más y más y más de Él. Amén. ¿Sabía usted que en Cristo nunca vamos a dejar de recibir? Nunca podemos decir estoy satisfecho. Nunca podemos decir ya lo sé todo, ya recibí mucho del Espíritu. No podemos decir eso. Siempre va a haber más del Espíritu para nosotros. ¿Por qué lo necesitamos? Porque ese bautismo te va a llevar a tener hambre por Dios. Porque entre más seas lleno, más hambre vas a tener. Amén. Entre más seas lleno, más vas a querer adorarlo, más lo vas a amar, lo vas a obedecer y vas a temerlo. Amén. Esas son señales de alguien lleno del Espíritu. ¿Por qué lo necesito, pastor? Porque el bautismo te va a empoderar. Va a empoderar a la iglesia para la cosecha final. Amén. Todo lo que da el Espíritu Santo, poder, la unción, la autoridad, ese bautismo, todo es para dos cosas. Número uno, para que tu vida espiritual esté siempre creciendo. Y número dos, para que te conviertas en una bendición para otros. Porque ese poder no es para ti, ese poder es para ministrarlo a otros. Y hay una cosecha, todo lo que el Espíritu Santo me hablaba. Hay una cosecha en ese tiempo final. Hay almas esperando obreros que les prediquen. Amén. Y ese bautismo, este derramamiento nos va a empoderar para la cosecha final. Porque la cosecha requiere de obreros llenos del Espíritu. Amén. Y requiere de evangelistas llenos del Espíritu. De aquellos que vamos, le damos una palabra de bendición a la gente. Aquellos que oramos por ellos son sanos, son libres. Nada de eso podemos hacer sin el derramamiento del Espíritu. ¿Por qué necesito eso, pastor? Ese derramamiento. Porque no vamos a poder alcanzar esta generación. Escuche bien esto, esto fue muy fuerte. Cuando el Espíritu me lo dio, me quedé impactado. Porque no podemos alcanzar una generación endemoniada con una iglesia vacía y sin poder del Espíritu. ¿Cómo está esta generación? Endemoniada. Pastor, se escucha muy fuerte eso. Bueno, miren la gente. Miren la gente.
endemoniada, en depresión, queriéndose quitar la vida. Eso será de Dios, endemoniada. Viviendo en perversión sexual. ¿Qué es eso? Endemoniada. Una generación endemoniada. Y esa generación endemoniada no la vamos a poder alcanzar sin el Espíritu Santo. ¿Quién nos va a hacer libres? El Espíritu Santo. ¿Quién lo va a restaurar? El Espíritu Santo. Y mire que no hablo esta palabra con juicio. Lo abro para que usted abra, lo hablo así para que abra los ojos y vea la condición de la gente. Amén. Mírelos, deseando ser sicarios, deseando tener 3, 4 mujeres, endemoniada. Yo no le puedo llamar de otra manera porque así me lo dijo el Espíritu. Porque los postreros tiempos serán peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Porque los demonios andan a todo lo que da. A todo lo que da. No se deje usar por ellos. Si usted no está lleno del Espíritu, al rato usted va a ser un instrumento de esos demonios. Pero usted está lleno del Espíritu, usted va a echar fuera esos demonios. Amén. ¿Por qué, pastor? Necesito ese derramamiento ahora, en este tiempo, para alcanzar esa cosecha, para confrontar los poderes demoníacos del último tiempo. No solo mismos demonios de hace 20 años, porque por eso dijo Jesús que estamos en los días de Noé, y en los días de Noé había gigantes, y esos gigantes se metieron con las mujeres y le hicieron hijos. Y estos tiempos últimos también hay gigantes, y a lo mejor no físicamente, pero demonios gigantes, más que los que había muchos años atrás. No podemos con ellos sin el poder del Espíritu. No podemos vencerlos sin la ayuda del Espíritu. Amén. Y el Espíritu Santo te necesita. Quiero terminar. Pastor, ¿cómo recibo ese bautismo? ¿Cómo recibo ese derramamiento en mi vida? Vamos a Hechos 2:1. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes, estaban todos juntos. Miren lo que dice la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? Todos unánimes juntos. ¿Qué significa unánimes juntos? Significa en un mismo espíritu. Significa que todos anhelaban la promesa. Amén. Todos anhelaban al Espíritu. Todos estaban esperando, diciendo: Jesús, antes de que se fuera, nos prometió que enviaría la promesa del Padre. Y ellos se reunían en el aposento y oraban y clamaban y estaban en unidad y estaban en ese mismo espíritu y decían: esperamos la promesa. ¿Qué estaban haciendo? Unánimes, juntos. Un derramamiento viene donde hay unidad, donde aquí todos los que estamos sentados, los que me están viendo allá, estamos anhelando lo mismo. Te está anhelando al Espíritu. ¿Sí? Te está escuchando con el oído espiritual. Te está escuchando la voz del Espíritu que dice: quiero derramarme sobre de ti. Unánimes, juntos. ¿Qué más necesitamos para recibir el bautismo, el derramamiento? Necesitamos hambre. Hambre. No hambre de unos tacos allá afuera. Oh, hambre de Él. Hambre del Espíritu. Hambre por conocerlo. Hambre porque nos llegue. Hambre de su poder.
hambre de que esté con nosotros, tengamos una comunión con Él, caminemos con Él. Hambre. Ahí tienes hambre, porque si no tienes hambre no va a pasar nada. Hambre, unidad, un clamor por Él, un clamor por el Espíritu. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Vamos a clamar por Él. Vamos a decir: Espíritu Santo, somos tu iglesia. Y en estos últimos tiempos te necesitamos tanto como te necesitó la iglesia primitiva. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Oh, eso es lo que sucedió un día como hoy, hace 2000 años. Estaban todos unánimes, estaban todos con esa hambre, estaban todos anhelando el Espíritu. Ellos decían: queremos la promesa del Padre, queremos la promesa que nos hizo Jesús. Y hoy, en esta tarde, Espíritu Santo, hoy te necesitamos, como la iglesia primitiva te necesitó. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 oh, ven, ven. No mires nuestra condición, mira el anhelo que tenemos por ti. Si usted está ahí casual y usted no está buscando al Espíritu, no va a venir el derramamiento sobre usted. Pero si usted comienza a clamar por Él, y usted se olvida de todo esta mañana, comienza a anhelarlo, decirle: ven, Espíritu, ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí, ven. Ahí donde me están viendo, yo declaro que el Espíritu Santo viene sobre ti, que ahí donde te encuentras, Él empieza